Directos con Zafira. Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas de primer nivel. Salud y bienestar. Para mejorar tu vida personal, prendete con Directos con Zafira. Todos los lunes, desde las 21 horas, en Canal 27 de Biotelevisión, Radio Libertad 955 959 y todas nuestras redes sociales. Directos con Zafira. Hola a todos, mi nombre es Zafira Sarabí y sean muy bienvenidos a estos Directos con Zafira. Hoy vamos a tener una charla súper interesante para aprender, para escuchar, para derribar mitos, para aprender verdades y sobre todo para estar informadas como mujeres y para concientizarnos sobre nuestro cuidado y sobre la importancia de los controles ginecológicos y de nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a tener el placer de charlar con la doctora Verónica Narvállez sobre este tema. Yo principalmente estoy muy agradecida por este espacio, es un tema que hace mucho tiempo que quería que charlemos, que nos informemos, así que estoy súper agradecida. Gracias Javi, Sole, María Clara por este espacio, que la verdad que es muy enriquecedor. Y bueno, recuerden que pueden escuchar este programa y toda la programación de Radio Libertad por 95.5, Canal 27 de ViewTV y por nuestras redes sociales, Facebook Radio Libertad, Instagram Libertad Cadena y por YouTube Cadena 5 Libertad. Como les estuve comentando, hoy vamos a tratar un tema súper interesante que es salud para la mujer, con la doctora Verónica Narvállez. Ella es ginecóloga, obstetra y especialista en ecocardiografía fetal. Su matrícula profesional es 2751. Así que hoy vamos a tener este gran placer de informarnos y de poder charlar con la doctora Verónica Narvállez. Hola doctora Verónica, un placer, Zafira le habla. Un placer tenerla en nuestro programa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Zafira? Es un gusto para mí también compartir estos temas tan importantes con vos y bueno, por supuesto con toda la gente que te sigue y que los escucha, así que es un gustazo de alguna manera transmitir esto tan esencial como es la salud de la mujer. Así es, doctora, la verdad es un placer tenerla y como dije hace un ratito, para mí es muy importante que hablemos de esto, que se difunda, que podamos visibilizar este tema que bueno, que por ahí hay muchos mitos y verdades, ¿verdad? Tal cual, yo creo que con los años los mitos se han hecho siempre presentes y tantos tabú, ¿verdad?, que se han generado inclusive de la vieja medicina o de la tradicional. Entonces eso ha generado muchas dudas. Yo creo que hay mitos, hay un montón, tradiciones entre las mujeres. Si uno se pone a pensar en las abuelas, cuántos mitos, cuántas cosas nos han dicho y cuántas tradiciones aún preservan ellas, que de alguna forma un poco erróneas y que no nos ayudan tanto en la salud. Por eso está bueno aclarar todas estas dudas y estas incertidumbres, porque lo que hace al cuidado de la salud de la mujer, créanme que hay muchísimas dudas, las mujeres tienen muchísimas preguntas sobre estos temas, hay muchísima incertidumbre, entonces, qué mejor que darles la claridad que esto se merece. Así es, doctora. Y dentro de estas dudas, ¿no?, con las que llegan las mujeres a su consultorio, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, en realidad podemos ir desde temas tan sencillos como variaciones en un ciclo menstrual, creo que es algo de los temas más comunes que muchas veces nosotros presentamos, por qué hay cambios en el ciclo menstrual, a qué se deben,
muchos pueden estar asociados a patologías y muchos, créanme, que la gran mayoría no hay una patología específica de base, sino que hay malos hábitos en nuestros cuidados, malos hábitos higiénicos dietéticos que se llaman, que nos conllevan a variaciones en el ciclo, o simplemente algo tan común y tan frecuente como lo es el estrés. Hoy en día, ¿quién no está estresado? La palabra estrés es lo más frecuente que escuchamos. Me pasa algo, estoy estresada, ¿viste? Entonces, con ello conllevan a muchísimas otras alteraciones. Y una de las principales causas que a veces se encuentran buscando posibles culpables, créanme que el estrés es como que el número 1 hoy en día. Pero bueno, causas o dudas en cuanto a las mujeres son muchísimas. Muchas también se asocian a los flujos vaginales, que si cuál es normal, si tener flujo es normal o no es normal, cuándo me debe llamar la atención, qué debo hacer, está mal, yo hice algo mal, cómo debo cuidarme, cómo debo higienizarme para evitar todos este tipo de cosas. La verdad que sí. Pero bueno, dime tú qué quieres que vamos, temas hay un montón, entonces si quieres vamos abordando de a poco. Sí, doctora, me parece perfecto. Uno de los temas, creo, principales, y como los relata usted en sus redes sociales también, y qué importante, el tema de que me imagino que ha escuchado un montón de veces, que nunca fui a una ginecóloga, a un ginecólogo, y la importancia, ¿no?, que tiene el control ginecológico, si podríamos hablar un poquito de eso. Tal cual. Creo que muchas, en algunas ocasiones tal vez hasta miedo, o en algún momento nos hicieron tener miedo de ir al ginecólogo, porque voy a ir a la ginecóloga, me va a tocar, o me va a hacer doler, o va a hacer exámenes conmigo que van a ser dolorosos, o me va a hacer preguntas muy personales y no le quiero contar a la ginecóloga qué hago o qué no. Y créanme que el encuentro con tu ginecóloga o con tu ginecólogo debe ser un momento totalmente de confianza, es un momento donde sí, es verdad, abordamos temas muy personales y muy íntimos, entonces es muy importante que esa relación entre ambos sea totalmente confiable para podernos contar lo que realmente debemos saber, necesitamos saber y podernos ayudar. Y es muy importante asistir al control ginecológico, porque es la manera de hacer prevención. Si bien hay muchas patologías que tal vez no las podemos evitar, pero sí podemos detectarlas a tiempo y podemos hacer prevención sobre los mismos. Es decir, yo puedo asistir a mi primer control ginecológico, tal vez a mis 18 años, y a partir de ahí yo voy a empezar con la ayuda del profesional a conocer mi cuerpo, a cómo cuidarnos, a darme cuenta si mi ciclo menstrual es normal o no, si está bien sentir dolor o no en la menstruación, qué tanto debe dolerme, qué tanto debe ser mi sangrado, a saber cuáles son los estudios que me corresponden hacerme por mi edad, si ya he iniciado actividad sexual o no, cómo debo cuidarme, de qué debo cuidarme, planificar un embarazo, evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy, muy, muy importante hacer la consulta ginecológica a tiempo, aprender a cuidarnos, aprender a saber cuáles son los estudios que debo realizarme según mi edad y mi historia ginecológica, para de ese modo poder detectar de modo temprano ciertas patologías y poderlas así curar. Y dentro de esos estudios que nos comenta, doctora, ¿cuáles son? Bueno, dentro de los estudios ginecológicos, como dije recién, van a depender un poco de la edad de la paciente y de su historia ginecológica. Cuando hablamos historia ginecológica, a veces nos referimos a si ya inició su actividad sexual, si está en pareja sexualmente activa, si ha tenido hijos, si han sido por partos normales, si fueron cesáreas, cuántos hijos ha tenido. Entonces, todo eso a nosotros nos sirve muchísimo, porque en base de eso hay mayor exposición a ciertas patologías.
Ahora, nosotros recomendamos que una vez iniciada la actividad sexual, yo debo visitar al ginecólogo porque debo empezar con mis estudios de prevención del cáncer de cuello de útero, que es el Papa Nicolau y la colposcopía. Es el estudio que a mí me va a permitir detectar de modo temprano posibles alteraciones en el cuellito del útero y algo que es muy, muy frecuente, lesiones por HPV, que es un virus que se transmite por contacto sexual, que es muy frecuente encontrarlo y que hay una gran diseminación del mismo. Ahora, otro de los estudios que podemos hacer son las ecografías ginecológicas. Y las ecografías ginecológicas también dependen un poco de la clínica de la paciente y de la edad. Es decir, si hay algún síntoma que a mí me llama la atención desde lo ginecológico, puedo anticiparme a una eco ginecológica. Si no, estas se piden ya sí de rutina a partir de los 40 años, la eco ginecológica transvaginal todos los años. En estas yo estoy abordando lo que son las patologías más bien ováricas, los cánceres de ovario. Y por otro lado, a partir de los 40 años también yo debo hacerme como estudio de rutina, control de forma anual, la mamografía. La mamografía es el estudio que permite ver en un estadio inicial muy pequeñito el cáncer de mama. Y ese es en ese momento en donde nosotros podemos tratarlo. Por eso es que somos tan insistentes y hacemos tanto hincapié en la mamografía, porque es el estudio de oro que nos permite hacer un diagnóstico tan temprano. Qué importante, doctora, que saber los estudios que debemos hacernos y comenzar a familiarizarnos y amigarnos, ¿no? Porque como decía al comienzo usted, el miedo, que sobre el estudio que más se habla siempre es, por ejemplo, el PAP, el Papa Nicolau, y por ahí genera como esa incertidumbre, ese miedito de someterse, pero también saber que es necesario, ¿no? Totalmente. Miedo no hay que tenerle al estudio. El estudio de Papa Nicolau es una técnica que a nosotros nos permite observar el cuello del útero, tomar muestras del cuello del útero, enviarlas a un laboratorio para que se haga un análisis de la misma y ver si hay células con alteraciones allí que nos hagan sospechar en alguna lesión en el cuello. Es un estudio muy sencillo, dura un par de minutos nada más, no duele, puede ser incómodo por la situación, la posición, pero tengan toda la confianza de asistir y realizarse estos estudios que créanme que quitándose ese miedo o vayan con miedo porque van a ahorrarse graves problemas en el futuro. Hay muchas pacientes que asisten ya con lesiones muy avanzadas, donde los tratamientos son mucho más agresivos, entonces creo que acá son los casos donde nos agarramos la cabeza y decimos ¿por qué no se hizo el Papa Nicolau a tiempo? Así que decirles a ustedes mujeres que no cometan estos errores, que asistan una vez al año a su ginecólogo y que realicen su Papa Nicolau. Es un ratito nada más y se van a ahorrar un montón de malas situaciones. Perfecto, doctora, creo que quedó más que claro y esa es la invitación también. Y doctora, ¿cuándo se recomienda el primer control ginecológico? ¿A qué edad? Bueno, nosotros sugerimos que está bueno ya cuando iniciamos la primera menstruación, que se llama menarca. Es bueno que ya la mamá lleve a la nena a una visita con el ginecólogo para charlar sobre esta etapa que es la pubertad. Es una etapa clave, es una etapa de cambios, hay cambios importantísimos en el cuerpo, los cambios no tan solo son físicos externos, hay cambios internos biológicos y también psicológicos. Entonces es importante que a las nenas en esta etapa tan inicial, donde empiezan a experimentar esto que es la menstruación y muchos cambios más que ustedes conocerán con la pubertad, que hagan su visita, que se asesoren con la ginecóloga,
que lo charlen al tema y ver si esta etapa también se está transitando de una forma normal. Acompañarla y ayudarla en esta etapa tan clave que es para las nenas. Doctora, me imagino también la importancia del hablar, del conocimiento. Yo creo que habrá escuchado un montón de historias, y me incluyo, de que no sabían en qué consistía la primera menstruación, en que no sabían qué hacer en ese momento, el acompañamiento. Entonces me imagino que también algo primordial, y que también lo he leído en sus publicaciones, la confianza, ¿no?, que se le brinda al paciente, qué importante es generar ese vínculo también, ¿no? Totalmente, a veces no es fácil porque, bueno, estás visitando más allá de lo profesional a una persona que no conocemos, ¿verdad? Entonces, entrar a una habitación con alguien que no se conoce, y lógicamente al principio te da como ese distanciamiento, pero es bueno entrar en confianza y en diálogo, es bueno charlarlo y empatizar un poco también. Y eso es lo que a veces, por ahí tenemos la ventaja las ginecólogas, de que podemos empatizar de una forma diferente, o que el paciente se siente identificado un poco con el profesional, entonces se siente un poco más relajado, liberado, y puede expresar todo lo que siente, sus dudas, a veces ellos consideran que tienen alguna pregunta un poco ridícula, si se quiere, pero esa pregunta ridícula es muy, muy importante, y es muy importante aclararla ahí dentro del consultorio. Entonces, que tomen esa confianza y esa libertad, que sientan esa libertad de poderlo preguntar, de poderlo charlar. A veces no en la primera cita, tal vez varias citas hasta que se va estableciendo la confianza. Pero el diálogo, la comunicación es muy importante. Y en las niñas o en las adolescentes, no tan solo con ellas, sino también con su mamá. Muchas van acompañadas por su mamá, entonces también necesitamos la confianza de la mamá hacia nosotros. Doctora, y retomando el tema de los mitos, ¿no?, que hablábamos al comienzo, yo creo que hay muchos mitos, usted me lo dirá, con respecto a la higiene íntima, ¿no? En cuanto a qué tipo de ropa interior usar, en qué sentido uno realizarse su limpieza, en cuanto a los protectores diarios, ¿no? Si podríamos ir hablando un poco de eso, que me parece que hay bastantes mitos que ir derribando. Sí, en cuanto a cómo lavarse, hay muchísimas dudas, muchas preguntas, y hay muchos errores. Cometemos muchos errores a la hora de la higiene personal, muchas veces pecamos de más. Creemos que estamos haciendo bien o que somos muy limpias, y tal vez con eso ya estamos pecando de más. Sepan que la vulva y la vagina tienen sus propios mecanismos de defensa, es decir, se defienden de otros agresores externos que pueden ser hongos, bacterias y demás. Para poder mantener esa defensa, ellos tienen una flora bacteriana externa, como una capita de defensas aquí afuera en la piel, y producen también cierta acidez. La vagina es bien ácida, de esa forma evita el desarrollo de otros gérmenes. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestros hábitos diarios pueden alterar tanto esa defensa como ese pH, esa acidez. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestros cuidados personales. Para esto, ¿qué es lo que recomendamos? El lavado 2 veces al día ya es suficiente. Es decir, en la ducha, cuando me voy a bañar, ya es más que suficiente 2 lavados en el día, y lo ideal es que el agua venga de arriba hacia abajo y no desde abajo como lo hace el bidet. Por eso nos recomendamos mucho el uso del bidet. En el caso de ser muy necesario el uso del bidet, el chorrito debe ir hacia la zona anal, evitar que llegue a la región vaginal, porque eso me arrastra toda la defensa, y la misma agua que ingresa me altera el pH también.
Otra regla importante son los jabones. ¿Con qué jabones yo me voy a lavar? Hay muchísimos en el mercado de lavados íntimos y zonas íntimas y cremas, toallas y en fin. Pero lo ideal, como la vulva y la vagina es ácida, lo ideal es que el jabón sea ácido. Vienen algunos jabones ácidos en el mercado que son de uso íntimo, se los podemos después recomendar, pero es importante que lean un poquito en las etiquetas qué pH tiene el jabón. Van a escuchar o habrán escuchado que muchas veces los médicos recomiendan el jabón de pH neutro, el jabón blanco, el que se usa para el lavado de ropa, a veces es el más usado porque su pH es neutro. Al ser neutro no es ni ácido ni alcalino, entonces no va a generar ningún cambio. Pero estén seguros de que realmente es neutro, o preferiblemente los jabones ácidos. Otro tema muy importante es que adentro de la vagina, por favor, no debe ingresar nada, no debo lavarme con nada. Conozco pacientes, personas tal vez de edad más avanzada, que se lavan adentro de la vagina. Y eso está muy mal, porque la vagina tiene sus propios mecanismos de defensa, se limpia sola. Ella se limpia sola, por eso hay algunos fluidos vaginales, porque su mecanismo de defensa es natural. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada ahí. El lavado es simplemente por afuera, en los labios, en la vulva y nada más. Otro tema muy importante es el uso de los protectores diarios. El uso de los protectores diarios, que también está muy difundido y hay mucha publicidad, y eso nos ha jugado un poco en contra, porque con eso yo que he generado un mal hábito, me he acostumbrado al uso de los protectores, porque bueno, estar más seca, más limpia, más práctico, pero resulta que esos son de un material un poco plástico, nylon, entonces genera cierta asfixia entre la piel, ¿sí? entre el protector y la piel. De ese modo no hay una buena oxigenación. Por esto lo que recomendamos es que las bombachas sean 100% de algodón, ropa interior 100% de algodón y completas. ¿A qué me refiero con esto? Evitar lycra, evitar microfibra, que en definitiva me están generando el mismo efecto que los protectores de asfixia en la piel. Y preferible cambiar la bombacha varias veces en el día, ¿sí? Siempre limpia, fresca, de algodón, y no así el uso de los protectores. ¿Estamos? Más o menos, alguna sugerencia: usar ropa holgada cuando hace mucho calor, que eso, los pantalones así bien apretados también me generan esa asfixia, falta de oxigenación en la zona. Y recomendable también, un dato, poder dormir sin ropa interior, es decir, se ponen un shortcito, un pijamita suelto, holgado, pero sin la bombacha, como para que también tengamos ese espacio libre. Qué bueno, doctora, la verdad es muy interesante escucharla, es muy aclarador, es muy positivo, creo, todo esto. En mi experiencia personal, desde que apliqué todo esto y desde derribar estos mitos, cambia totalmente, y qué importante es saberlo. Así que estoy segura que a todas las mujeres que nos están escuchando, y por qué no también a toda la familia y los hombres también tienen que estar informados sobre todo esto, está muy bueno, Doc, muy bueno. Y hay otro tema, doctora, muy actual también, que me gustaría que charlemos un poco sobre la copita menstrual. Bien. Bueno, la copa menstrual se ha vuelto muy popular porque obviamente es un producto del comercio y el comercio trabaja en eso, entonces le ha dado su popularidad. Pero está muy buena también porque nos ahorra bastantes dolores de cabeza en algunas situaciones en cuanto a la intimidad de la mujer. ¿Por qué digo esto? La copa menstrual es un producto que está hecho a base de como decirle, un plástico quirúrgico. Por eso no genera ningún daño, ninguna irritación ni lesión a nivel de la mucosa de la vagina. Es como usar un producto estéril o algo así. Entonces, el contacto con las mucosas de la vagina no se ve afectado con este producto.
por lo cual está buenísimo. Esta copa menstrual es mucho más económica, ¿sí? Porque te dura muchos años, es una copa que te dura muchos años y te ahorras en un montón de toallitas, es mucho más higiénica también en ese sentido, pero bueno, tiene la ventaja de la practicidad con el flujo menstrual, es decir, esa copa menstrual se introduce en la cavidad vaginal y va a contener allí adentro todo el fluido menstrual. Después yo retiro y cae con eso todo el fluido y lo puedo desechar. La copa se lava y se reutiliza. Entonces es bastante ecológico y bastante práctico. No se han visto hasta aquí algunas lesiones o contraindicaciones propias de la copa menstrual. Lo que sí yo a veces les trato de hacer hincapié y recordarles, más que todo en las adolescentes, es que no se olviden de quitarse la copa menstrual. Si bien pueden estar 10 horas con la copa, pero yo recomiendo que lo hagamos en unos periodos un poco más cortos. A veces nos pasa a las adolescentes que tienen un poco los horarios desorganizados, se acuestan a las 1 de la mañana y se levantan el otro día a las 12 del mediodía, un fin de semana, por ejemplo, y están con la copa muchas horas. Entonces es recomendable tener cierta responsabilidad en ese sentido, de no prolongar tanto el tiempo. Sean confiadas, pero tampoco al extremo. Hay un límite para todo. Entonces, nada, sugerirles que sí, pueden usar la copa menstrual, está súper recomendable. Hay mujeres que tienen cierta irritabilidad, irritaciones por las mismas toallitas, entonces en esos casos son muy reemplazables. O hay muchas vulvovaginitis posteriores al uso de las toallitas también, entonces ahí es como que viene bárbaro. Sí se los recomendamos, muchas lo hacen en etapas de vacaciones, porque bueno, pueden usar la malla con total tranquilidad, ir a la pileta o demás, así que en ese sentido es muy práctica, es muy cómoda y no hay hasta el momento contraindicaciones específicas para el uso de la misma. Doctora, y con respecto a las toallitas, ¿no? Quienes todavía no eligen este método de la copita, ¿qué recomendaciones nos puede dar con respecto a las toallitas? No, las toallitas, están muy caras. Así que bueno, mucho no vamos a entrar en tipos y demás, tratar de que tengan mayor contenido en algodón posible, y el cambio de las mismas también hacerlo con frecuencia. A veces pasan horas también con la misma toallita, la humedad y esa irritación lastima la piel, pero nada más que eso, hacer cambios frecuentes y tratar de ver cuál es la que se adapta más a uno. Cada una tiene como que su tipo o su marca en particular o su estilo de toallitas, hay un montón de variedades también, entonces de a poco cada una se irá adaptando a la que con la que más se sienta cómoda, ¿verdad? Pero nada, en ese sentido ser prolijas en el momento de usarlas, nada más. Doctora, y para seguir derribando mitos, ¿no? En cuanto a métodos anticonceptivos, ¿no? Por ahí se habla mucho de quienes toman las pastillas anticonceptivas, de cuántos años puedo tomarlas, si tengo que hacer un descanso, si me hace mal tomarlas tanto tiempo, ¿no? Creo que esto ha ido cambiando un poco en el tiempo, si nos puede comentar un poquito sobre esto. Sí, el tema de los métodos, dudas sobre los métodos anticonceptivos hay muchísimas también. Pero bueno, una de las dudas es esto, si tengo que hacer un descanso, si cuántos años la puedo tomarla muchos años o no. Hoy por hoy la calidad de producción de los métodos anticonceptivos es muy buena y tanto que estas pastillitas artificiales, que en realidad tienen hormonas, se asemejan muchos a la que nuestro cuerpo naturalmente produce. Entonces son muy parecidas, por lo cual los efectos adversos a consecuencia de los métodos anticonceptivos prácticamente
han desaparecido, si se quiere, han bajado muchísimo. Entonces eso nos da más seguridad, más tranquilidad en el uso de los métodos anticonceptivos. Hay que resaltar acá que cada método anticonceptivo y sobre todo las píldoras que son hormonales deben estar sugeridas por un profesional, porque cada una va a estar adaptada, cada método va a estar adaptada a la situación de cada paciente, a la edad, a si tiene otras patologías de base o no, a su historia ginecológica, en fin. Cada método anticonceptivo siempre se adapta a la paciente en sí y se trata de llegar a un acuerdo entre los dos para usar el método más adecuado y que con el que más cómoda se sienta la paciente. Pero en términos general, los efectos adversos prácticamente son nulos, salvo que existan patologías de base. Y el tema de los descansos, por estas mismas razones, se los ha dejado de lado. Muchas veces hay mayor riesgo a un embarazo no deseado que alguna afectación por el uso del anticonceptivo. Entonces, si hacemos un balance de eso, es preferible continuar el uso del anticonceptivo. Por mucho tiempo estuvo el mito de hacer un mes de descanso y después vuelvo a retomar, o 3 meses. Bueno, créanme que en esos meses de descanso aparecieron muchas sorpresas, muchos embarazos, entonces creo que ahora tratamos de evitar esos riesgos. Pueden tomarlo de forma continua y constante durante meses, durante años, con total tranquilidad, sin dejar de lado el control ginecológico anual o en el tiempo adecuado. Y en estos controles es donde también nos fijamos, bueno, venimos tomando el anticonceptivo ya 1 año, está todo bien, hacemos un chequeo, si está todo en orden, seguimos 1 año más, por ejemplo. Todo se va adecuando a cada paciente, pero acá lo importante es que el paciente sea responsable en sus controles periódicos y a tiempo. Y como siempre les digo, si desean suspender un método, cambiar un método, no lo hagan sin antes charlarlo con el ginecólogo para poder acordar ahí cuál va a ser la forma más acertada o por qué lo quiero dejar de tomar. ¿Estamos? Perfecto, doctora. ¿Y qué otros métodos anticonceptivos, además de las pastillas, que lo hemos charlado, qué otros métodos hay, doctora? Los métodos anticonceptivos los podemos dividir, si se quiere, en los hormonales y los no hormonales. Dentro de los hormonales, como recién hacíamos mención, están las pastillas, ¿sí? Las píldoras, están los parches, los inyectables y el DIU con hormona, el implante, que es el que va en el brazo. La diferencia entre cada uno de ellos va a ser tal vez el tipo de hormona que estemos usando, la forma de aplicación y el tiempo de duración. Por ejemplo, las pastillas son de uso diario, es decir, todos los días voy a tomar una pastillita que va a regularizar y evitar el embarazo. Esto tiene como buen efecto es que va a tomar un buen control de tu ciclo menstrual, más allá de que obviamente te va a evitar el embarazo, pero a su vez te controla mucho tu ciclo menstrual, los días de sangrado, la cantidad de sangrado, reduce los dolores, entonces eso lo hace un poco beneficioso. Y otra de la desventaja en realidad tal vez es que todos los días debemos tomar esta pastillita. Y ahí necesitamos la responsabilidad y el compromiso de la paciente, ¿verdad? Porque si nos olvidamos las pastillas, el efecto del método va a bajar. Después, los parches, por ejemplo, son mucho más prácticos porque estos van en alguna zona del cuerpo. A veces, si no tenemos buena tolerancia gástrica, por ejemplo, para las pastillas, podemos optar por los parches. Estos se colocan en alguna zona del cuerpo, son como una curita grande, digamos, y se cambian una vez a la semana. Son súper cómodos y súper prácticos y al igual que las pastillas nos ordenan muy bien el ciclo menstrual. Después ya están las inyectables que tal vez
nada, no sé, tienen la incomodidad de ser inyectables nada más. Entonces, muchas no quieren pincharse, prefieren no optar por ese método, pero muchas les resulta comodísimo porque es una vez al mes. Existen algunas que son cada 3 meses también, pero lo más frecuente es la de una vez al mes. Entonces tengo una fecha específica en la cual me coloco esta inyectable y me protege por todo el mes. Esa es la gran comodidad. En algunos casos puede tener la desventaja de generar variaciones en el ciclo menstrual, es decir, menstruaciones un poco más prolongadas o ausentes. Depende del metabolismo de cada paciente. Después están el implante, que es muy popular, el que va en el brazo. Es un dispositivo como el tamaño de un fósforo que se coloca en el pliegue interno del brazo. Lo bueno de esto es que no depende del paciente, depende del momento en el que lo colocamos en el consultorio, por eso es comodísimo. En ese sentido se torna el método más seguro, porque no depende del paciente, sino de esa instancia en el que lo colocamos, y dura 3 años. Por eso es muy efectivo y se usa mucho en las adolescentes que a veces son un poco inestables con los métodos anticonceptivos. Pero si me quiero retirar antes de los 3 años, también lo puedo hacer. Después tenemos el DIU con hormona, que viene con hormonas. El DIU viene con hormonas y sin hormonas, entonces, y viene otro que es, en realidad el DIU lo podemos clasificar en DIU de cobre, de plata y el que tiene hormonas. Este que tiene hormonas te ayuda a controlar muchísimo el sangrado menstrual, a diferencia de los otros que a veces generan un efecto contrario. Después, otro de los métodos, que ya pasamos a los no hormonales también, es el preservativo. El preservativo es un método muy importante porque tiene doble efecto. No tan solo evitar el embarazo, sino también evitar las enfermedades de transmisión sexual. Por eso se torna muy potente. Es el único método con el cual yo voy a evitar estas patologías de transmisión sexual, de contacto sexual. Así que muchas veces les decimos a los pacientes, si no hay una pareja estable, está bueno usar los 2 métodos también. Y siguiendo, no quiero irme tan lejos, tenemos los métodos que son irreversibles, como lo son la ligadura, la lisis tubaria, es decir, ligadura de las trompas. Se ligan las trompas tienen una función es el lugar donde se produce la fecundación. Entonces, me está dando el sol, es el lugar donde se produce la fecundación. Si yo corto ese sitio, no tengo lugar o espacio para la fecundación. Entonces, es un método, en este caso es irreversible. Lo mismo que la vasectomía en los hombres, sería como un método muy similar. Y créanme que son métodos que son muy sencillos de hacer, muy rápidos, son quirúrgicos, pero de por vida. Bueno, doctora, la verdad, agradecidos con toda su información. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero bueno, queremos agradecerle desde el programa por su predisposición y por todo el conocimiento que nos ha brindado. No, por favor, sé que de esto hay mucho para seguir hablando, podemos ser muy extensas tal vez, pero bueno, lo importante es de a poquito solventar dudas, brindar información y estar del lado de la mujer. Siempre digo que tal vez lo que a uno lo lleva a hacer todo esto es el empatizar con la mujer. Así que nada, para mí ha sido un placer, gustosa como siempre, y nada, a disposición. Les mando un abrazo gigante y decirle a todas las mujeres que se den su tiempo, que se tomen su espacio para el cuidado de su cuerpo, de su salud. Bueno, doctora, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar muy prontito, porque ha sido, la verdad, un gusto enorme tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias, doctora, un placer. Hasta luego. Bueno, así terminamos esta hermosa entrevista con la doctora Verónica Narváez. Ha sido un placer, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que
que sirva para derribar mitos, para aprender, para cada vez estar más informados, informadas y conocernos, conocer nuestro cuerpo, conocer qué es lo mejor que va con nosotras y sobre todo hacer hincapié en el control ginecológico, que creo que es lo más importante. Siempre estamos a tiempo y hay que tratar de estar siempre a tiempo, y como lo resaltó la doctora, es muy importante asistir, hablar, darnos el tiempo como mujeres para estar conectadas y para respetar y para estar con nuestro cuerpo como verdaderamente lo necesitamos. Así que espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a la doctora por todo el conocimiento que nos ha brindado, que fue inmenso y que tiene mucho valor. Porque a veces, bueno, venimos con todos estos mitos de abuelas y madres de tanto tiempo, que está bueno ir cambiando, ir avanzando e ir informándonos. Así que este espacio es para eso, para derribar los mitos, para hablar y para conocernos un poquito mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escuchar a este programa y a toda la programación de Radio Libertad por 95.5, canal 27 de View TV, por nuestras redes sociales, Facebook Radio Libertad, Instagram @Libertad Cadena y YouTube Cadena 5 Libertad. Muchísimas gracias Javi, Sole, María Clara por el espacio, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan cada lunes a las 21 horas. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.